estabas hablando de la herida de humillación y estas Sí. personas que se quedan como que en el área laboral, que son tan competitivas bueno, que le amargan la vida a todos los que tienen alrededor, porque siempre quieren destacarse, lucir, Sí, imponer, me imagino. sí, Y están en por una supuesto, permanente competencia, están en una permanente competencia con el otro. Y lo que están hablando, o sea, cuando veamos a una persona con estas características, en el fondo lo que aparece es una herida de humillación y un yo no soy capaz. O sea, por eso muchas veces lo asociamos con una baja autoestima. Pero fíjate, una manera de ver la baja autoestima es entender la herida y decir, bueno, ya va, ¿porque esta persona tiene esta baja autoestima? ¿Ok? Porque la baja autoestima es consecuencia de la herida. y una ¿Ok? pregunta, Ana, en el caso cuando a ti te ha tocado trabajar con las organizaciones en el personal, que tú ves este tipo de personalidades, Ujú. ¿te ha tocado trabajarles a ellas directamente, decírselo a recursos humanos? ¿Cómo se maneja eso? Fíjate, por ética profesional, cuando me toca trabajar, o sea, a mí me contratan las empresas para reclutamiento y selección de personal. Cuando es reclutamiento y selección de personal, yo tengo que evaluar y cuando evalúo, yo le digo a la persona, te estoy evaluando, aplico algunos tests y algunas pruebas y esa evaluación se la entrego al cliente. ¿M? Con estricta confidencialidad. ¿Pero por qué estricta confidencialidad? Porque el objetivo ¿cuál es? Preservar a ese sujeto. Y el objetivo es que la empresa pueda disponer de una información valiosa porque no hay un mal trabajador, sino un mal ubicado. Ok. O sea, que esa persona esté ubicada en un espacio que corresponda con sus habilidades y sus aptitudes, ¿no? Esa es mi ética y la ética de todo psicólogo en el campo laboral. Ahora, cuando la empresa me contrata para hacer una intervención, de hecho el término a nivel psicológico es intervenir un grupo humano en donde se están lanzando puñales con liguitas, ¿eh? Y en donde hay un ambiente extremadamente tóxico, mi trabajo en ese momento es, el primer punto central es no entregar ningún tipo de evaluación a la empresa, porque el objetivo no es que yo entre a buscar quién es el responsable, sino desde el campo de la psicología ver cómo podemos intervenir a esa persona y si hay alguna necesidad específica, que esa persona haga coaching o que esa persona haga terapia de manera individual. ¿Ok? Pero se interviene a todo el grupo, no se interviene solo a esa persona. Pero si das la Ahora, recomendación de que esa persona tiene sí, que... pero esa recomendación no se la doy a la empresa, se la doy a la persona, de manera personal, individualizada, porque se hacen ejercicios y trabajo. ¿Para qué? Para que la persona solita se dé cuenta. O sea, mi trabajo como psicóloga, lejos de ir y señalar, es buscar que el sujeto se dé cuenta, vivencie, experimente, conecte y que en ese conectar pida la asistencia, pida el cambio. O No. sea, es totalmente diferente. De hecho, es muy divertido porque muchas veces tú entras y a las primeras horas tú haces una lectura del grupo y tú inmediatamente identificas a los líderes tóxicos dentro de ese espacio. Y tú dices, bueno, tranquila, los vamos a intervenir y termina la intervención y esas mismas personas llegan y dicen, necesito trabajo, necesito a alguien que me atienda. Digo, perfecto, te diste cuenta. Ese es el trabajo. O sea, no hace Ok, falta señalar. El objetivo no es señalar, no es empujar. ok. Fíjate que el terapeuta, y hay un autor que habla y dice, no podemos estar jalando a la persona ni podemos estar empujando a la persona. Nuestro trabajo es ir al lado de la persona, mostrando algunas cosas para que esa persona vea el camino y se dé cuenta. O sea, ese es el trabajo real de terapia. Y a Y nivel de ético y coaching profesional también. es fundamental. Pues imagínate un psicólogo que llegue a raspar cabeza, no, para nada. Y de hecho, cuando yo hago intervención, le pido a las empresas que por favor el tema de la evaluación se elimine. Tanto así que yo doy reportes del grupo como tal, pero no de cada persona. Porque la idea es que tú te abras a aprender a trabajar y a resolver los conflictos y no buscar una cacería de Es brujas. O sea, la culpable. cacería de brujas es antiético, totalmente antiético. O sea, no, para nada.
Pero bueno, eso es un inciso, eso es un inciso. Pero en las empresas es hermosísimo ver esta herida de humillación, esta competencia voraz, que lejos de ayudar a que el equipo crezca y pueda desarrollarse, lo que hace es armar una estructura de competencia que al final salen todos mal parados. Porque esta persona con herida de humillación generalmente queda muy sola. Son sujetos que al final están muy solos, ¿ok? Muy, pero muy solos. Entonces, fíjate, ¿qué hace una herida de humillación? ¿Cómo puedo yo identificarla? Son las personas que hablan en exceso, que buscan los pavos reales, Ujú. ese pavo real, uf, ¿no? Ese pavo real, bueno, generalmente tiene una herida de humillación. Y entonces busca compensar, ¿ok? Busca la aprobación, busca, fíjate el mandato, debo agradarle a todos, debo sacrificarme por los demás, entonces por eso todo el tiempo está midiendo y todo el tiempo es un pavo real buscando la aprobación de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer esa persona? O sea, ¿cuál es el trabajo? Me aprecio, me reconozco, me acepto, yo valgo por lo que soy, no necesito compararme. O sea, la primera recomendación para alguien con herida de humillación es la no comparación. Todos los jóvenes que entran a consulta con un tema de bullying, el primer trabajo es decirle no te compares con nadie. No hay posibilidad de comparación porque es injusta la comparación. Porque nadie tiene tu historia, nadie tiene tu ADN, no hay manera de comparar. Entonces tú dices, no, pero es excelente. No, la comparación no es sana. Bajo ningún concepto es sana la comparación. Esta es mi historia y esto es lo que he logrado con mi historia. O sea, yo puedo compararme conmigo mismo. Yo puedo mirar para atrás, puedo mirar el presente, puedo proyectarme para el futuro, puedo compararme conmigo mismo, pero no compararme ni siquiera con un hermano. ¿Ok? Bien. Entonces la humillación sería la tercera herida. Fíjate la cuarta herida. Traición. Traición. Ok, podemos verla como traición, yo la tengo como quinta, pero vamos a darle con traición, ya que la menciona. Eh, la idea de traición es cuando papá o mamá, uno de los dos, cuando hay una traición a la relación de pareja, al proyecto de vida, al proyecto de familia. ¿Ok? Y entonces ahí tú te pones así, ¿no? Dices, wow, sí. Porque cómo interpreta, y yo quiero ahí hacer una acotación de algo que a mí me impactó mucho cuando estudiaba psicología, en donde nos referían que el niño, en la mayoría de los casos, cuando papá y mamá se divorcian, piensa que él es el responsable de ese divorcio. El niño Y piensa, sí, sí, correcto. entonces algunos me dirán, y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Pero es imposible, pero eso es absurdo. Sí, sí, lógicamente es absurdo. No, no, no cabe duda que es absurdo, totalmente absurdo. Racionalmente para un adulto, pero para el niño no es un absurdo, porque el niño percibe que hay algo, y te estoy hablando de investigaciones que se han hecho a nivel mundial con los niños de relaciones, y por eso es que viene la recomendación, cada vez que yo tengo una madre que se está en proceso de separación, mi trabajo como psicólogo es ayudarla en ese proceso y revisar muy bien qué mensaje le doy a mi hija con respecto al padre. Porque muchas veces mamá devela la traición, mamá habla desde su propia rabia, descalifica y desmorona la imagen de papá, o viceversa, papá con mamá. Y no me estoy dando cuenta que ese niño le estoy rompiendo la estructura de pareja, de lo que significa la fidelidad, lo que significa el amor. El ¿Ok? triángulo. Bien. Y aquí hay algo importantísimo que es entender que el sexo y el amor, y por eso la herida de traición, no pueden ir juntos, sino van separados. Una cosa es el sexo, una cosa es el amor.
Y ahí aparece muchísimos problemas en cuanto a no soy muy insegura, soy desconfiada, soy impaciente, me reúno con alguien que más o menos me está, tú sabes, en nuestra época decíamos, nos están echando los perros. Hoy en día eso no se dice, así no se dice. Pero X, alguien que está coqueteando con nosotros, entonces me vuelvo impaciente, desesperada, desconfiada, soy muy impulsiva, o sea, comienzo a percibir que no hay posibilidad de que la relación sexual se pueda establecer unida al amor y que si se hace, en algún momento me van a fallar, como me falló papá, o como falló papá a mamá, o como mamá falló a papá, ¿ok? De hecho, he tenido pacientes en donde esta herida es tan fuerte porque han sido cómplices de mamá o de papá de la infidelidad. Yo he tenido pacientes en donde han sido utilizados por papá o mamá para llevar mensajes o porque el niño se dio cuenta de la infidelidad y todavía la madre no lo sabía, quédate callada, porque de ti depende de que la familia se mantenga. O sea, que han generado problemas psicoemocionales en la vida de pareja de esa persona que tú dices, bueno, ya va, espera un momentito. Y es justamente una herida de traición que, bueno, hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Y fíjate cuál es el mandato. Nadie me puede amar por lo que soy. Entonces, incluso empieza a haber una utilización mercantilista del sexo. O sea, si yo te doy aquello que tú quieres a nivel sexual, la cosa está bien. Entonces, nos empezamos, entre comillas, a prostituir, a materializar la relación como un toma-dame a nivel sexual. Y está relacionada con esta herida de traición. ¿Ok? O sea, no entiendo que puede haber un amor genuino, real, un compartir, un éxtasis de lo sexual unido al amor incondicional hacia esa persona. Eso no entra dentro de mi estructura de pensamiento porque no lo viví. Y eso es bien importante porque la gente me dice, bueno, pero es que no lo viviste. Entonces tu cerebro no tiene neurológicamente un canal neuronal que le dice que eso es posible. Entonces, ahí, ¿cuál es la experiencia? Bueno, ahí el trabajo es empezar, incluso yo a muchos pacientes les digo, por favor, busca en tu círculo familias, parejas en donde el amor y el sexo consideras que se ha integrado perfectamente y que te sirvan de modelo, de inspiración, porque tú necesitas registrar, tu cerebro necesita registrar que eso es posible. O sea, Mm. busca referentes que te permitan anclar que el amor sí puede existir, que el amor de pareja existe, ¿no? Fíjate, la herida de traición, ¿cuánto afecta el tema sexual? ¿Ok? Claro, y que hay mucho miedo en esa Terror, relación. Te da terror. mucho miedo relacionarte con el otro porque sientes que siempre va a haber, llamémosle traición, pero en el fondo es un gran abandono también. Total, total. Y fíjate Yo creo que se que es entrelaza increíble todo. porque Creo hay que mujeres que sí. me dicen, fíjate, hay mujeres que me dicen en consulta, ¿no? Bueno, yo estoy casada, pero en cualquier momento él lo va a hacer. O sea, está esperando el momento, El ¿sabes? O momento que el sea, hombre su, se... ce- sí, su cerebro está tan programado y recuerdo, por ejemplo, una paciente que quiero mucho, que me refería, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de todo su grupo familiar, todas son mujeres emprendedoras, echadas para adelante, pero ausencia de hombres por todos lados, o sea, no hay hombres, porque el hombre no sirve porque el hombre ha sido descalificado, el hombre traiciona. O sea, no hay hombre fiel, no existe hombre fiel, no hay ese constructo de un hombre que pueda servir, que pueda ser válido. Entonces, indirectamente hay una programación muy interna de que esa va a ser mi historia también. Por eso es tan importante el análisis, abrir los ojos, lo que tú decías al principio, Carolina, de abrir los ojos y decir, ya va, corto aquí, me gustó lo que tú dijiste, corto aquí y decido otra historia para mí. O sea, la historia de mamá no tiene que por qué ser mi historia. Decido que no sea mi historia, ¿ok? Correcto. Pero es una herida, queda la herida, ¿no?
Fíjate la otra herida. La otra herida es la herida de injusticia. La herida de injusticia que es propia de los segundos hijos o los últimos. Es propio de ese niño que, y de hecho ustedes lo van a oír en los hijos, eso es injusto. Y eso no puede ser. Porque esta herida de injusticia es la creencia de que todos pueden menos yo, todos son capaces menos yo, y eso es propio cuando hay mucha diferencia de edad entre los hermanos. Y ese último de la familia se encuentra con otros que sí lo saben, que lo hacen, porque tienen otras habilidades de destreza, y se desarrolla dentro de la estructura de pensamiento, todos pueden menos yo, todos son capaces menos yo no soy capaz, yo no puedo, eso es injusto. ¿Mm? Eh, y fíjate lo siguiente, lo que genera es, no puedo, como yo no puedo, yo debo, para poder, necesito de otro. Entonces empiezo a ser dependiente. Son los sujetos que nunca terminan siendo independientes. Fíjate qué interesante, o sea, la herida de injusticia genera un sujeto dependiente, que todo el tiempo va a estar como acostado y a pesar de que reclama de que es injusto, no sé qué, pero va a estar acostado a que otro lo haga, a que otro resuelva, porque es que él no puede. Yo no soy capaz. ¿Mm? Por eso te digo que es muy típico, yo lo percibo y lo encuentro en el consultorio, muy en los segundos hijos, terceros hijos o los últimos hijos, que son como los que se acuestan con la familia, o sea, los que se han recostado de sus hermanos, ¿no? ¿Y cómo se forma esto? Fíjate cómo se forma. Se forma con la excesiva corrección. Porque por la ubicación de este sujeto dentro del grupo familiar, es un sujeto que ha sido muy corregido, porque encima de él hay hermanos que saben, que pueden, que son capaces. Entonces es un sujeto muy, pero muy corregido, permanentemente revisado y corregido. Entonces, esa dificultad, ojo, esta herida de injusticia también se puede desarrollar, eso es importante, pero no solamente para los segundos hijos o los últimos hijos, pero también se puede desarrollar cuando hay dificultades de aprendizaje. Cuando el sujeto tiene alguna inhabilidad para el aprendizaje, que hace que se estructure este mismo pensamiento de todos los demás pueden, yo no puedo. Los demás estudian y sacan la tarea en media hora, yo me tardo 4 horas en sacarla, yo no puedo, yo tengo que leerlo 7 veces, 8 veces, no puedo leer, no soy capaz. Entonces, esta herida de injusticia también aparece cuando hay problemas de aprendizaje, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Y fíjate qué increíble lo que hace el ser humano. Para compensar esta herida, como no puedo, como la herida está en el hacer, en la ejecución, yo voy a compensar desde lo emocional. Entonces, para mí, lo emocional es lo que más importa. Ujú. Entonces, no puedo hacerlo, pero bueno, en realidad lo que importa es cuánto yo te quiero. O lo que importa es el afecto. Entonces, son sujetos que centran su atención en el plano emocional y relacional y desvían todo lo que tiene que ver con la acción, con la ejecución, con la tarea. ¿Mm? Y esto es dramático, esto no es nada bueno. O sea, pero ¿por qué no es nada bueno? Porque es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de evasión. Cuando hay alguna dificultad, o sea, no es enfrentarla, trabajarla, resolverla, si se puede, sino aceptarla. Fíjate que eso es importante. Dentro de las empresas, y ahí hago la acotación con las empresas, yo me he encontrado personas que, por ejemplo, tienen dificultad con alguna tarea y tú los ves estableciendo relaciones afectivas para que a la hora de tomar una decisión sea lo afectivo lo que prevalezca más que la tarea o el resultado. Son grandes manipuladores, entonces. Muy manipuladores, muy manipuladores. Entonces, porque entiendo que lo emocional va a mediar la evaluación que tengas que hacer de la tarea. ¿Mm? Entonces tú
ves, por ejemplo, en el colegio, que desarrollan una gran habilidad afectiva y emocional con la Emocional. maestra, pero no hay un resultado concreto de tarea. ¿Ok? Ese es el mecanismo de defensa o de compensación, ¿verdad? Y comienzan estos sujetos a complacer en demasía a los demás, incluso por encima de sus propias necesidades, porque entienden que lo emocional es más importante, entonces buscan satisfacer las necesidades de los otros desde lo emocional, ¿ok? No saben decir que no. Están todo el tiempo como al servicio, como a la hora de evaluarme, no me vas a evaluar en función de la tarea, me vas a evaluar en función de cuánto yo te quiero. ¿Mm? No Ujú. seas tan estricta conmigo. Mira cuán importante, fíjate que yo te quiero mucho. No lo hice bien, pero fíjate que yo te quiero mucho. Entonces, y al final es una herida de injusticia. ¿Ok? Y tiene que ver con una etapa en la vida en donde estuve expuesto a mucha corrección, a demasiada corrección. Entonces mi cerebro, al encontrarse con el yo no puedo, desarrolla esta habilidad compensatoria que es espectacular. O sea, yo lo veo espectacular como mecanismo de defensa, ¿no? Digo, wow, ¿ok? Fíjate, el mandato es, debo complacer a todos para ser amado. Y entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? Tengo mi propio ritmo, mi propio espacio. Cuando hablamos de dificultad en el aprendizaje, es importante asumir la dificultad, convivir con ella, no negarse, buscar de qué manera puedo compensarla. Y puedo decir no sin sentirme culpable. No tengo por qué manipular al otro para que me quiera. O sea, hay todo un trabajo a nivel de estructura de pensamiento con esto de esta herida de injusticia que se genera en la infancia también. ¿Ok? Con esto ya concluimos con las 5, Carolina, con las 5 heridas, que considero que, bueno, es un panorama amplio. Me imagino que mucha gente de las que nos están oyendo o nos van a oír van a poder decir, así como las barajitas, la tengo, no la tengo. Y esa es la invitación, pues, y Sí, que trabajen, la, se la- animen a trabajar. la invitación es escucharlos que escriban acerca de esto que ha compartido Ana María, Ujú, que realmente es el día a día, ¿no? Y que como yo dije en un principio, venimos de padres, de abuelos que han tenido heridas, que ni siquiera tuvieron la oportunidad, como te estamos teniendo nosotros en esta época, de conversarlo abiertamente en un espacio virtual que queda en el aire y que cualquier persona puede escuchar si le llama la atención y poderse mirar al espejo y ujú, decir, wow, esto lo tengo yo. Para mí ha sido revelador, no ujú. voy a decir que las tengo todas, pero unas cuantas están allí. Ojo, yo Y, también, y, no y vayan es, a y es, pensar que, y es, ay, no, no, y yo es, también, yo también. y, O sea, no hay ser humano que no tenga alguna de estas heridas. sí, y es increíble porque, a ver, es lo que tú dices, te quedas pegado, son como esos fragmentos sueltos, mal curados, que hay momentos en que no lo tienes consciente y que Ujú. simplemente se te disparen en automático. Tal cual, Se tal te cual. disparan en automático y por lo menos en mi caso, que trabajo en mí, que tengo, que hago meditación, bueno, que me nutro con personas como tú, que leo, etcétera, etcétera. Y tú dices, wow, pero es que soy Ujú, ser ujú, humano y eso está allí. Entonces, digamos que el regalo es que puedo volver allí y puedo observarla ahora desde una manera distinta, ujú, ¿ok? ujú, Y ujú. volver a trabajar hasta que definitivamente eso cierre, eso sane y así sea como un queloide, ¿no? Como esas heridas que quedan con queloides que quedan feas, pero que bueno, que son parte de ti, que es lo que te Ujú. constituye como ser Perfecto. y que te hace, bueno, y que precisamente estamos aquí como tú bien lo dices, porque hay también creencias, y ahí es donde yo voy a lo de Disney, que lamentablemente nos metieron ese switch también en nuestra generación de que el mundo de la fantasía es donde todo es perfecto. Y resulta que uno viene a este mundo en un mar de sufrimientos, aunque suene dramático, y nosotros somos el barco para poder atravesar eso.
Y en ese marco de sufrimiento, bueno, nos vamos a encontrar todo tipo de oleaje, algunas veces tranquilos, pero definitivamente siempre vamos a tener como esa activación externa para podernos revisar y seguir esa evolución, ¿no? Ujú. En otras palabras. Entonces, como tú dices, no está bien ni está mal, todos tenemos heridas, todos tenemos una infancia, todos venimos de padres, posiblemente de familias muy disfuncionales, de la época de la Segunda Guerra Mundial, de épocas de represión. Y hoy estamos viviendo pues toda esa consecuencia, pero afortunadamente, yo creo que tú eres mucho más joven que yo, pero yo creo que nosotros estamos en esto de nosotros somos los de los 60, los que no queremos envejecer, ¿cómo es que nos llamamos? Baby Los boom. baby boom, que hemos transitado, bueno, de la televisión a blanco y negro, ahora estarnos viendo aquí y disfrutándonos como nos estamos disfrutando ahorita. Entonces, hemos tenido la capacidad de ver tantos procesos de transformación y en cada proceso de transformación estamos nosotros como que navegando allí, ¿no? Y eso es realmente fascinante porque, bueno, porque les estamos aportando a otros, les estamos también como que vinimos, como yo creo que con la misión de limpiar el camino. Y espero Sí, que esto... me encantan tus palabras y es tal cual, o sea, nadie está, así como dicen, que tire la primera piedra quien esté libre de alguna herida, alguna de estas 5 heridas. Es inevitable no tener alguna de estas o tenerlas las 5. El trabajo es hacerlas conscientes, el trabajo es cuando meto la pata poder decirle incluso a mis propios hijos, caramba, mira, me estoy dando cuenta de esto, te pido perdón, y empezar como quien dice a ordenar la vida. Fíjate, en terapia trabajo con 3 verbos, ¿no? Que el primero tiene que ver con conocernos, ahí tiene que ver con psicoterapia simbólica, que es una de las áreas con las que estoy trabajando actualmente. Entonces, trabajan 3 verbos: conocerse, después que me conozco me puedo ordenar, y después que me puedo ordenar puedo gobernarme, que es el último verbo. O sea, ¿cómo soy Excelente. capaz de, a partir de este conocimiento profundo que tengo de mis heridas, cómo puedo ordenarlas? Porque, ¿qué significa ordenarlas? Fíjate, el poder justificar y entender y perdonar, y no solo perdonar a mamá o a papá desde su ignorancia o desde el lugar donde estuvieron, sino también perdonar las circunstancias que envolvieron esos hechos y perdonarme a mí por la manera como yo respondí o como yo reaccioné o como yo generé esa herida, o como hice que esa herida sea incluso más grande de lo que originalmente era. Entonces, perdono a mamá, perdono a papá, perdono las circunstancias y me perdono a mí. Después que yo me logro ordenar, después viene el siguiente verbo que tiene que ver con soy capaz de gobernar. Soy capaz de, en el momento en que me sale la acción, digo, ya va, espérate un momentico, ya no más, Ana María, esto no lo voy a volver a repetir en mi vida, y empiezo a recoger. Muchas veces se me cae el agua y digo, wow, metí la pata, muy bien, la capacidad de pedir perdón, la capacidad de rectificar, es decir, mira, esto todavía no lo tengo totalmente gobernado, me toca pedir perdón, me toca nuevamente meterme adentro y seguirme ordenando para poder llegar a esa maestría personal que es el objetivo final. O sea, el objetivo final es poder ser lo más ecológico posible con las personas que nos rodean y sobre todo con las que hacemos vida, con esa persona que está al lado nuestro, que nos conoce en profundidad y que conoce estas heridas. Porque lo ideal es que mi propia familia sepa cuáles son mis heridas y que podamos tener hasta un espacio familiar de compartir, decir, bueno, ¿cuál es la herida de cada quien? Y por qué es esta herida y qué es lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo y que en familia podamos ordenarnos como familia, ¿no? Es como la invitación que hago en términos generales, ¿no? El podernos abrir a hablar de las heridas. Y Es una eh, forma de ser escuchándote es hacerte cargo, es hacerse cargo total, de esto que está aquí, de esto que descubro y cómo me pongo esta chaqueta y cómo me la puedo quitar. tal cual. Porque precisamente esa es la capacidad.
Fíjate, yo llevo muchísimos años de trabajo, sin embargo, hace poco tuve una detonación, pero exacerbada de una situación. Posiblemente me están oyendo personas que me vieron detonarme en ese momento y por supuesto luego pedí disculpas, tuve todo el arrepentimiento, hubo una revisión personal, una semana de autoanálisis de dónde estoy parada, qué pasó, ordenando, ¿ok? Para eso que tú estás hablando, para hacerme cargo y poderme volver a poner la chaqueta de adulto, Mm, porque es así como que el niño herido se te dispara, ¿ok? total, Se te total. dispara, y es esa capacidad que tienes de agarrarlo y, espérate, como tú dices, no lo voy a soltar, aquí está. Y eso es Ujú, una maestría, y eso es una maestría que te va dando la vida. ujú, ujú, Y me parece súper, súper, bueno, súper agradecida que lo traigas porque definitivamente es así. Quiero recomendarles también, por supuesto, que sigan a Ana María. Tiene un espacio, como dije al principio, en la radio. Tiene ujú. un feed que de verdad es un tesoro. Yo ayer lo estuve revisando y la verdad es que tengo que agradecer estos espacios virtuales porque hay un material que cuando te das el tiempo de revisarlo, realmente son ex- o sea, tremendos aprendizajes y tremendos mensajes los que dejas en cada uno de tus espacios. Mm, Te sigo recurrentemente y bueno, los qué bueno. invito que la escuchen. Son los jueves en la noche a las 8 de la noche. Y bueno, a los que están en Argentina que nos están viendo en Radio Murialdo 95.5 FM y 1290 AM. Orgullosísima de que una venezolana, no hemos hablado de eso, ya no Sí. sé cuántos años tienes en Argentina, 5 años. hayas 5 años. 5 años, Ujú. hayas transformado y hayas hecho tu propio espacio, Sí, y sobre todo eso de sembrar la semilla y wow, y de que tu semilla no tenga fronteras, porque sí, eso es lo más sí. hermoso, Gracias ¿no? a la pandemia. Gracias a la pandemia. Sí, bueno, Sí, igual, porque con la gracias a pandemia, la pandemia salí al aire. no, tal cual. Con la pandemia conocí Instagram. Yo no conocía Instagram y yo estaba muy negada a atender online. De hecho, descalificaba a los psicólogos que trabajaban online, tengo que reconocerlo. Fui porque yo vengo de una formación muy académica, estuve en la universidad, aquí trabajé en la Concagua, que es una universidad en el último año de quinto año en psicología laboral, entonces muy, tú sabes, muy estructurada y muy académica, ¿no? Y la pandemia vino a desarmarme por completo y bueno, bendecida. Y ahora estoy maravillada del online. Considero que es un espacio increíble para terapia. Y bueno, nada, rectificando posturas, como todo en la vida. Y eso me encanta. O sea, la posibilidad de rectificar y decir, mira, estaba equivocada, estaba muy equivocada. Entonces, Así es. bueno, buenísimo. Este, Gracias a la yo, pandemia. yo creo que la pandemia, y ese fue parte del mensaje, de romper nuestras Sí, estructuras y volvernos a reinventar. Anoche te estaba escuchando en conversaciones freudianas. sí, No lo terminé de escuchar, lo tengo pendiente de escuchar, pero hablaron de esta película La ballena, sí, donde por supuesto todo este tema de las heridas sería interesante verla tras esta óptica que nos acabas sí, de total, regalar, ¿ok? total. Porque allí salen diferentes personajes muy importantes, tanto el personaje principal como su hija, el chico que era, venía de la iglesia, la madre de la niña, en Sí, fin, toda una cantidad de personajes que si te pones a estudiarlos con este material que nos entregas, pues sería sí. interesante analizar Sí. y Es conversar. Los otra invito lectura, también que vean es otra lectura que se le puede dar a la película, excelente, tal cual, es otra lectura.